Dice la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Son tres posiciones que he tomado del Salmo para poder hablar sobre lo que es la confianza, para poder hablar sobre lo que es la fe, lo que es fortaleza y otras cosas más que podemos ver. Los que confían en Dios son aquellos que saben esperar, son aquellos que en algún momento van a ser favorecidos por Dios. Pero no es fácil para alguien estar en una confianza y en un compás de espera en dificultades tremendas como las que tenía este hombre David. Pero sí se convenció que en todas las dificultades de los seres humanos siempre hay una esperanza. Y la esperanza, hermanos, se tiene que sostener, o la tenemos que sostener bajo esa confianza en Dios. Y esa confianza en Dios, hay alguien que escribió en un salmo que es como el monte de Sión, que no se mueve. Una fe y una esperanza como ese volcán de San Salvador, por más que lo veamos ahí, no se va a mover, ahí va a estar. Entonces, una fe que se mantiene, una fe que está firme. Por eso le quiero hablar un poquito sobre este título: confiemos y dependamos de nuestro Dios. Cuando digo nuestro Dios, hablo de un plural como iglesia. Alguno puede ser que no tenga todavía al Señor en su corazón, no tiene a Dios como una dependencia, pero al oír palabra quizás cambie su posición. En primer lugar, debemos de aprender de quién depender. Yo he predicado mucho sobre estos temas porque nuestras dependencias, aunque alguien diga que es lo máximo y que no tiene de qué depender, yo siempre creo que tiene de quién depender. De cualquier manera tiene que depender de alguien o de algo. Porque aunque tenga millones, usted sabe, el presidente de los Estados Unidos, cualquiera podría decir: ese hombre no depende de nadie, porque es multimillonario. Pero no creo yo. Porque los millones en un momento no sirven. Entonces, ¿cuándo va a depender de Dios? Un día. No lo sé cuándo, pero un día. Y nosotros, hermanos, tenemos que pensar en esto. ¿De quién vamos a depender? En primer lugar, me quiero remitir a un pasado. Cuando usted tiene, ahora a estas alturas, tiene 50, 60 años, 70, el más viejo acá que soy yo, tiene que hacer una remembranza, tiene que irse atrás y ver cómo conoció a Dios, qué es lo que le enseñaron en el camino, qué le legaron en la fe, qué es lo que tiene ahora. Porque nuestros antepasados, en la mayoría, los que ya andamos en los 70, no podemos hablar que nos legaron el Evangelio porque todavía no funcionaba como ahora. Entonces yo, por ejemplo, recibí de mis ancestros a un Dios, a un Cristo y otros santos. Entonces, ¿saben a lo que me estoy refiriendo? Pero conforme pasó el tiempo y ahora lo entiendo, me doy cuenta que por ignorancia me legaron eso. Más de alguno de ustedes también pasó por ese proceso de que sus antepasados, me refiero a los más de edad, no dije viejos, vean, los de más edad, ¿qué les enseñaron? Pero aquí hay otra pregunta. ¿Qué enseña usted a sus hijos? ¿Cuál es la herencia que usted piensa dejarle a sus hijos? Una educación secular normal me parece muy bien, pero una educación cristiana, ¿de dónde la va a sacar si usted no tiene una base? Porque no se la legaron. ¿De dónde va a sacar una base para una educación cristiana a una persona que no ha recibido un concepto de depender de Dios? No ha entendido, porque la palabra
que nosotros vemos en las personas que dice primero Dios. Y siempre pone a Dios en todas las cosas, pero no tiene un concepto verdadero de depender de Dios. Y Dios casi siempre nos va a llevar a los extremos para comprobación de si dependemos de Dios o no dependemos de Dios. Porque la autosuficiencia la marca a veces los estratos sociales, a veces la autosuficiencia la marca el dinero, digamos, y eso nos aparta de Dios. Pero a mí me preocupa que aprendimos. Y podría decir yo que nosotros ahora, en este momento, los que somos cristianos, y tenemos una Biblia, y la leemos por supuesto, nos tiene que llamar la atención nuestros antepasados, bíblicamente hablando. Porque si nos fijamos en ellos, nos vamos a dar cuenta que fueron totalmente dependientes de Dios. Vimos a un Noé que dependió de Dios como un hombre justo. Vimos a un Abraham que dependió de Dios. Y todos los que conocemos bíblicamente dependieron de Dios. Y esa dependencia que nos enseña la palabra, tenemos que tomarla en consideración, porque para nosotros y para los que les vamos a dejar un legado espiritual. Está bien un legado, una educación cristiana, pero está bien una educación secular, por supuesto que está bien. Ahora, ¿pero qué les enseñamos? Ese es mi gran problema, ¿qué les enseñamos? ¿Cómo es el Dios que les enseñamos? ¿O qué Dios ellos tienen en su mente? Si tú no tienes la fe para hablar de Dios, si no tienes un milagro en tu vida, si tú no tienes favores de Dios presentes contigo para dar testimonio, ¿qué le vas a decir a tus hijos? Y tenemos controversias en el camino y los vamos a ver. Por eso sigo hablando. Aprendamos a mantener y sostener la confianza, lo que es la fe. Fíjense que todos los profetas que están aquí en la Biblia hablaron de Dios. Y no a todos les fue bien. No a todos les fue bien. Pero hablaron de Dios con una seguridad tan grande que nadie se las podía quitar. Y usted puede subdividir los libros y darse cuenta los profetas mayores, los profetas menores. Pero todos tenían el mismo concepto y la misma confianza en Dios. Algunos de ellos les pasaron cosas en las cuales se retractaron de creerle a Dios. Entonces de ellos también tengo que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes por ejemplo, y yo, pasamos situaciones difíciles. No se nos nota. Pero en esas situaciones tan difíciles, ¿podremos desechar a Dios? No. Y esto es lo que quiero decirte esta noche. No. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Apacentarse de la verdad. El hecho de que Isaías haya muerto en una situación complicada no implica que Dios no estuvo con él. Las calamidades de Jeremías, el profeta llorón, que le decía al pueblo toda la verdad y le daba muestras con ejemplos directos, también era un hombre muy sufrido. Un hombre que dijo en un momento determinado, dijo, mira, no me mandes a mí porque yo soy un niño. No, tú vas a ir y vas a hablar lo que yo te digo. No vas a hablar vos como niño. Y ese hombre lloraba. Y Jeremías tuvo grandes dificultades. Lo metieron en una cisterna, lo metieron preso, hicieron cuantas cosas. Pero el hombre nunca se retractó de depender de Dios. Usted conoce a un José que lo llevaron, los hermanos lo vendieron y no lo mataron, pero le perdonaron la vida, pero lo vendieron. Pero siempre él dependió de Dios. Entonces nosotros, de repente nos viene la enfermedad, nos viene el problema, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la palabra me está diciendo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Entonces, me está mandando a los tramos más difíciles, a los más complicados, porque recitar lo que el salmista está diciendo acá, en un tiempo de bonanza no tiene gran categoría, ni chiste podría decir.
Porque me dice, confía en Jehová y haz el bien. Punto. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cuándo voy a echar mano de esto en realidad para mí? Va a ser cuando tenga una dificultad. Elías es un gran profeta de Dios, pero un gran profeta de Dios. Yo admiro a Elías. Pero llegó un momento de calamidad en su vida en la que despidió al criado y le dijo, quédate aquí. Y se fue solo. Y en el camino lo que iba diciendo, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y siempre se lamentaba y decía, entre todos los profetas, el único que ha quedado soy yo y me quieren matar. Y empezó a luchar hasta que Dios viene y lo sustenta. Un ángel llega y lo levanta. Y al final de toda la historia le dice, largo camino te queda por andar. Hermanos, esta noche yo te puedo decir lo mismo. No importa lo que estés pasando, no importa tu problema, tu situación. Siempre cree que largo camino te falta que andar. Y un día ya no será el camino de abrojo, ya no será el camino de espinas. A Elías lo hizo el Señor de volverse por el mismo lado donde se fue, a donde lo querían matar. ¿Pero por qué? Porque él había perdido por un momento el control de confiar y depender de Dios. Hermanos, no podemos, no debemos nosotros perder el control. Lo que tenemos que hacer es aplicar la fe con sabiduría. Porque cuando aplicamos la fe con sabiduría es porque Dios nos va a bendecir. Eso implica soportar ciertos problemas. Voy a leerte lo que dice en el Isaías en su capítulo 41. Voy a leer un par de versículos. Hablándole Dios al pueblo, no a nosotros sino al pueblo, le dijo, versículo 8 del 41, pero tú, Israel, siervo mío, eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Hablando de los patriarcas, hablando del pueblo. Pero mira el 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un mensaje al pueblo, es un mensaje a la iglesia. Porque cuando la iglesia se mete en temores, se le olvida que tiene un Dios. Y hermano, no se nos debe de olvidar que hay un Dios que nos sustenta, que nos mantiene, nos sostiene. La iglesia tiene que estar creyendo siempre en que Dios la guarda y la proteja. Y personalmente a cada uno de nosotros, si usted quiere el versículo, para usted pues solo hágale un singular. Hijo mío, no temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios. Entonces, cuando Dios asegura que es tu Dios, tú tienes que creer que Dios dice que es tu Dios y tú tienes que aceptarlo. Que Dios te va a ayudar, te va a sustentar. Claro, mira, una de las cosas que parecen irracionales para algunos es que cómo te sustenta Dios. Alguno quiere que le dé el pan directamente, que le dé el dinero directamente, que le dé todo el favor directamente. Pero no pasamos por el proceso de su palabra. No pasamos por la fortaleza que produce la palabra en nosotros. Y quizás no pasamos por el proceso de alimentarnos de la palabra. Hermano, cuando tú lees esto en momentos difíciles y te apropias de ello, ten por seguro que hay un espíritu que viene a tu corazón, a tu mente, que te hace creer esta verdad y sucede. Porque Dios así lo promete y Dios así lo va a hacer. Pero hay que pasar por el proceso y creerle a Dios. Hay un muchacho, Josué, que Dios le da una misión. Y la misión la lleva a él con palabras de Dios directamente. Del capítulo 1 de Josué al 9 son puros empujones. Son puras palabras que le está diciendo, no te pares, no te detengas, no pierdas la fe, levántate, camina, llévalo, yo voy contigo. Y yo puedo parafrasear este versículo, pero lo quiero leer con ustedes para sentirle un mejor sabor. Y es Josué 1:9.
Cuando leo Josué 1:9 me doy cuenta cómo Dios en 9, 8 empujones que le da, le está diciendo, hijo, es que no estás solo. Y es lo que esta noche yo también te estoy diciendo, iglesia, no estamos solos. Cuando tú tienes un problema, una gran dificultad, vente para acá y juntos busquemos la presencia de Dios. No tienes ningún problema, vente para acá porque los demás necesitan que oremos por ellos. Y si estás contento, feliz, vente para acá. Si estás triste, vente. Pero a creer que hay un Dios que nos guarda, nos protege. Pero si no nos sustentamos de la palabra. Cuando Josué no se mueve, y el versículo 9 le dice, mira que te mando, ya no te estoy pidiendo, te estoy mandando, mira que te mando que te esfuerces. Cuando hablamos de esforzarnos, hermano, es lo mismo que le pasó a los profetas en conflictos. Es lo mismo que le pasó a aquellos hombres que casi tiran la toalla. Eso es lo mismo que le pasa a los líderes espirituales. Cuando no entienden que Dios pide, mira que te mando que te esfuerces, lo último que me queda, lo que ya no tengo, lo saco y le digo, Señor, levántame. Porque la palabra dice, cuando usted la lee, que Él da esfuerzo al cansado. Los muchachos corren, se fatigan y caen, pero tú serás levantado como un águila. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no nos esforzamos, hermano? Hay que hacer el esfuerzo. Y el esfuerzo no lo vas a hacer solo. Es que Dios está contigo. Mira, cuando una persona está imposibilitada, por A o B razón, y perdonen la ilustración que se me ocurre hacer. Al ayuno viene una hermana, que ella era normal mientras estuvo con nosotros en Periplaza, pero le vino un derrame que la postró un buen rato a ella. Y bueno, la fuimos a ver a su casa un par de veces, pero ella mantuvo una fe tremenda. Y esa mujer siempre estuvo en la iglesia, y cuando cayó que no podía, pues lógico, no vino. Pero hoy después ha vuelto y viene con un bastón, con su problema de derrame, y que ya se recuperó bastante, viene con un bastón. Y a mí me conmueve, y una vez, la vez pasada que la vi, ya no podía hacer nada por ella, pero ya no lo vuelvo a hacer. Toma su bastón y pasarse esa calle ella sola. Y la pasa. Y vive en Nueva Popa. Y yo creo que se va a pie hasta allá. Pero ¿cuál es su sostén? Ese bastón. Sin el bastón no camina. Perdona la ilustración que te estoy diciendo. No te quiero decir que estás inválido, pero ¿quién te sostiene a ti? ¿Quién me sostiene a mí en mi dificultad, que no es de un derrame ni tampoco es que no puedo caminar, sino en la imposibilidad de pensar, de atraparme de nuevo la fe, de agarrarme de la verdad y decir, no, si yo tengo un Dios que me sostiene, yo tengo un Dios que me fortalece, yo tengo un Dios al que le cree que a pesar de las circunstancias está conmigo. Y por eso le dijo a Josué, mira, yo te mando que te esfuerces. Y no solo eso, que seas valiente. Que no te desmayes, no temas ni desmayes. Porque si te desmayas, si pierdes la fuerza, si tú estás con problemas de temor, acuérdate que soy tu Dios. Eso es lo que le dijo, acuérdate que soy tu Dios. No temas ni desmayes porque Jehová, otra vez, tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, hermanos, cuando nos está diciendo la palabra, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Eso se llama congregación. Tú te apacentarte de la verdad, apacentar es dar de comer, ¿verdad? Estar comiendo algo. Y la palabra eso es un alimento, digamos, cotidiano para el hombre espiritual. Entonces, cuando la palabra no me dice nada, yo es que no la he leído, porque tengo que entender esto, que hay que tener un devocional y leerla.
para poder decir, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuándo? Si no la leo, ¿qué deleite tengo? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me está diciendo que allí voy a encontrar fortaleza, consuelo y la palabra sabia que me va a decir qué debo hacer en la circunstancia difícil. ¿Qué debo de hacer en el momento del impacto? ¿Qué debo de hacer en el momento del shock? ¿Qué debo de hacer cuando todo se cierra o se nubla? Es aquí la palabra de Dios. Una vez me dijo alguien, pero es que eso no es toda la solución. Fíjese que la verdad es que uno necesita dinero. Sí, le dije, pero tú vas a tener dinero si le crees a Dios. De lo contrario, no, va a estar difícil, complicadito. Cuando dice, deleítate en Jehová, esa palabra no se la pierda de vista y Él te concederá. Entonces, debemos de aplicar la fe con sabiduría, no dudando. Dice que este muchacho llevó al pueblo y lo llevó hasta el final. Y en ese esfuerzo que tuvo, llegó de 80 años, 85 creo, pero llegó bien. Y nosotros ya no estamos llegando ni a los 75, ¿verdad? ¿Por qué será? Voy terminando. Demos buen testimonio de nuestra dependencia. Dice que tengo un ejemplo que me gusta usarlo. Porque cuando predicamos a Lázaro resucitado y predicamos al Cristo de poder que lo levantó, pero nos tropezamos con la fe de María y Marta. Nos tropezamos con eso que no lo podemos predicar ni enseñar. Pero es que no te estoy diciendo, iglesia, de que nos va a pasar cualquier cosa que nos puede meter en la hondura de perder la fe. María y Marta la perdieron. Por un momento perdieron la fe y dijeron, no, pues si el maestro hubiera estado aquí, esto no pasa. Pero como no quiso venir, eso se llama un golpe duro, un golpe bajo, fuerte. Y se lo dicen al Señor. Pero fíjense que cuando viene la bonanza, por eso es que a mí me encanta oír testimonios confirmados, ¿verdad? Testimonios confirmados. Cuando una persona dice, y alegre dice, no, dice yo tengo mucho que agradecerle a Dios porque yo dependí de Él desde el principio de mi problema hasta el final y estoy en victoria. Me encanta oír eso. Pero lo que no me gustaría oír es que cuando empezó el problema, sí dudó. Y eso le pasó a María y a Marta. Esa duda tremenda que vino espanta a cualquiera, pues yo como la predico no puedo. Lo que hago es criticarlos y hablar de ellos. Pero me gusta cuando leo Juan, capítulo 11 siempre, cuando estas mujeres, después que Lázaro resucita, deciden dar testimonio. Y se lo voy a leer. Usted dirá, bueno, ¿qué testimonio veo aquí? No hay nada. Pero mire lo que está así. Dice, cuando el Señor dijo desatadle, déjenlo ir, él venía nuevo, ¿eh? Bañadito y todo, venía bien tranquilo. Y el versículo 45 del 11 dice de esta manera. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Qué es lo que ha hecho allí María y Marta? Han hecho una reunión, una cena, para dar testimonio que Lázaro está vivo. Para que la gente vea que porque a la hora de estar en la tumba, para que sacaran a Lázaro, no estaban todos. Eran pocos los que habían, o pocos con relación al pueblo, pero había gente, pero no eran los que debían de creer. Entonces, cuando alguien se muere, es una noticia enorme, hermano, y más si es de importancia a la persona. Hay esquelas en el diario, en la radio, qué sé yo, la televisión incluso paga buenos billetes para anunciar que se murió. Entonces, ¿quién no lo sabe? Todos. Pero si pagaran esa misma noticia y dijeran, el que anunciamos antier que murió, resucitó, y queremos que lo vengan a ver, ¿irían a verlo?
van a ir un montón. Ese es el testimonio. Esta es una de las razones por qué el Señor Jesús levantó a Lázaro. Porque muchos, dice acá, acompañaron a María y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aqueleño, les dijo, vosotros no saben nada. Y usted siga leyendo en su casa. Decretaron muerte para Jesús. Pero hubo un testimonio, hermanos, que María y Marta tuvieron que callarse la boca cuando le dijeron, si hubieras estado aquí no se muere. Y esos son los momentos difíciles de nosotros, amados hermanos, cuando tenemos la gran dificultad. Ayer estuve en el retiro en Coatepeque de pastores, orando todo el día para el retiro de mañana. Y hubo un hombre que se llama Mario Granados, un pastor que tiene una iglesia grande Canaán, aquí en Soyapango, que por cierto le digo, usted es usurpador, le digo yo, porque yo lo conozco, pero de broma. ¿Por qué no se mete a ganar Soyapango? No que me manda buses a llevarse la gente para la iglesia de Soyapango. Ahí vienen 2 buses de la iglesia Canaán, ya los van a ver. Aquí entra bus de la Elín, bus de Toby, bus de Canaán, bus de... Bueno, el único bus que no entra es de la Josué Popa, hermano. Y se vienen a llevarlos, y mire qué comodidad los vienen a dejar. Y este hombre nos contó ayer, dice, yo siempre he creído que soy un hombre de fe, pero murió mi hija de tantos años. Me hizo pedazos la vida. Y yo me fui a llorar y decía, Dios, ¿dónde estás? Hazme entender aquí entre lágrimas por qué me quitaste a mi hija. Miren, nos hizo llorar. Y la esposa le decía, hijo, deja a Dios en paz. Él es soberano, Él es grande. Y lloraban, pero era el momento de María y Marta. Y es el momento que tú puedes estar pasando, amado hermano, hermana, que es de María y Marta. Pero hay un Dios al que le tienes que creer. Hay un Dios al que le tienes que aceptar las cosas. Por eso, ¿cómo quitamos Romanos 8:26? Que todos los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y ese hombre nos hizo llorar. Al final de su discurso dijo, bueno, si no me habla Dios, yo tampoco te voy a hablar. Y Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar a tu hija? Si está conmigo, porque es mi voluntad traérmela. Y dice que a partir de ese momento le cambió su vida y se acordó que no hay que regañar a Dios. Y él recibió una visión tremenda y él habla de que lo llevó al cielo el Señor porque murió y volvió. Pero lo que fue a ver no fue infierno, lo que fue a ver otras cosas. Y le dijo a Dios que le diera oportunidad de volver para dar testimonio. Y le dijo, no, ya te moriste, aquí estás. Pero al final de todo volvió. Y ahora tiene una iglesia con 5,000 personas. Y con los 1,000 que se lleva de Apopa, ¿verdad? Pero un testimonio impactante, hermanos. Y te digo, la iglesia misma nos tiene que estar consciente de que Dios es Dios. Y nosotros, ¿qué somos nosotros? Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermano, tenemos que entender esto.
Pero tenemos que entenderlo con la fe, tenemos que entenderlo con la razón. ¿Por qué no mejor le damos gracias a Dios? ¿Por qué no hacemos las cosas como Dios quiere? Mira, David tenía un hijo, el primero de su problema, y Dios le dijo, te lo voy a quitar. Y se lo quitó. Y él estaba en ayuno y no se levantaba para que su hijo viviera, pero Dios se lo quitó. Y cuando ya se lo quitó y le fueron a decir, se levantó y aceptó lo que Dios había hecho. Entonces, ¿qué importancia tiene, hermano, entender lo que Dios quiere? Cuando Jesús muere, muchos pierden la fe. Los discípulos mismos perdieron la fe, se fueron y se olvidaron. Más de alguno ha de haber dicho, ¿y entonces qué estábamos haciendo? Si está ahí muerto, está ahí crucificado. Pero en 3 días le cambió su situación. Y aquellas mujeres que fueron con el Señor sirviéndole por el camino del ministerio y fueron a llorar en la cruz hasta que lo bajaron y lo enterraron, son las mujeres que le sirvieron en el ministerio después de muerto y resucitado. Y son las mismas que ahora le sirven. Finalizo con esto. Toda confianza y fortaleza solo puede venir de Dios, no puede venir del billete gringo que dice, como dice en inglés, we trust in God. Dice, en Dios nosotros confiamos. Ese es el lema de todos los billetes. Te anda un billete ahí, sáquelo y léalo. Y todos dice ahí, we trust. En Dios confiamos. No, hermano, no es eso. Es un medio. Su confianza tiene que estar en Dios. Habitarás y comerás de la verdad. Tu deleite va a ser la palabra. Tus respuestas llegarán por confiar en Dios. Y no solo eso, dice la Biblia. La justicia de Dios va a resplandecer sobre ti, si tú lo crees. Inclina tu rostro conmigo y dime, Padre bueno, gracias. ¿Qué más podemos decir, Señor, en esta enseñanza? Si alguno de mis hermanos, Señor, hermanas, tiene dificultades tremendas, Señor, tal vez no de muerte, pero por una enfermedad o cualquier cosa, es el momento de poder traer a memoria esta palabra, deleítate en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, porque Él hará. Y esta noche, Señor, cualquier sea el problema de mis hermanos, tú tienes la última palabra. Tú eres el único, Señor, que puede hacerlo. Y el abrigo y el sustento de los que creemos está en ti, Señor. No podemos desviar el camino a pesar de las circunstancias, sino que sencillamente, Señor, permítenos confiar, creer en ti, Padre. Oh Dios, que el pueblo lo pueda hacer. Y yo sé, Señor, que tú te deleitas. Tú ya conoces cuando negamos como Elías. Tú ya conoces cuando María y Marta lo hicieron. Tú ya conoces cuando aquellos que dijeron no, tuvieron después que decir sí. Señor, porque tú nos diste una lección en el Getsemaní. Y todos vamos al Getsemaní siempre. Todos estamos viajando al Getsemaní a llorar como tú lloraste. Pero queremos aprender que ahí te dijo el Padre, no. Ese no, Padre, es el que duele. Pero quiero deleitarme en ti a pesar de las circunstancias. Proclamar victoria en el momento que corresponda, como María y Marta hicieron una comida para presentar a Lázaro resucitado, para demostrar que habían vuelto al redil de la fe, para hacer algo lindo y hermoso. Tú que estás allá en la televisión, puede ser que tengas un dolor, físicamente hablando un dolor,
Mira, deleítate en Jehová. Encomienda tu camino a Dios y Él hará. Él puede hacer un milagro en tu vida. Yo estoy seguro que puede hacerlo, pero confía y depende de Dios en todas las cosas. Padre, gracias a la iglesia que puede aprender a creer más y más y más, Señor, a pesar de las circunstancias. Yo te pido que la bendigas. Y aquel que tiene dificultades ahora mismo, Señor, ayúdale a resolverlas. Bendícele, Señor, su dinero. Bendícele su salud al que la tiene, y el que no la tiene, Señor, restáurale. Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, gracias. Póngase de pie conmigo y dígale gracias. Ore por un minuto y dígale: Señor, gracias. Porque yo no vine a esta iglesia esta noche solo para oír al predicador. Yo vine para oírte a ti, Señor. Háblame, Padre. Háblame, Señor. Dime una palabra. Yo la necesito ahora, Señor. Dímela. Hable con el Señor un minuto y dígale: Señor, te necesito. Aquí están mis oídos. Señor, permíteme oírte, esa voz linda, maravillosa. Oh Dios amado, gracias. Que nadie se vaya enfermo, Dios. Que nadie se vaya triste. Al contrario, Señor, que se vaya creyendo que tiene que esforzarse como un Josué. Porque la confirmación de tu palabra dice: porque yo soy tu Dios, el que te abriga y te sustenta. Porque yo soy tu Dios, el que va contigo donde quiera que tú vayas. Iglesia, porque yo soy tu Dios, las peticiones de tu corazón, Dios lo hará. Gracias, Padre, por este pueblo que te busca, Señor, que viene por saber más de ti, por entenderte, Señor. Si aquí hay algunos, Señor, con problemas graves, que no se comporte como María y Marta, al contrario, cámbiale su actitud ahora, Dios mío, algo positivo, y puedan vivir en paz, Padre. Gracias. Oh, amado Dios, gracias. Dele gracias en el nombre de Jesús.